Hoy día vamos a hacer un pequeño repaso de la vida de Sara para entrar a la palabra del día de hoy, que el Señor Abraham busca una novia para Isaac, ¿no? Vemos aquí en el PPT la vida de Sara, ¿no? La vida de Sara, pero en realidad nos habla de la muerte de Sara y por qué la Torá escoge la muerte de Sara y de Abraham como un telón de fondo para la historia de amor que va a empezar de Isaac y Rebeca. ¿Y qué tiene que ver Yeshua, nuestro Mesías, con todo esto, ¿no? Vemos que la vida de Sara fue de 100, de 20 y de 7 años. Así dice la palabra. Fue de 100, de 20 y de 7 años. Es la única matriarca donde está registrado su edad y tiene tiene una importancia increíble en la palabra. Por eso es que está escrito aquí en la palabra el nombre de Sara. Representa princesa o noble, ¿no? El día que ella muere, hemos visto que Abraham compra el terreno para poder enterrarla en Macpela, y ahí pueden ver el PPT. Macpela significa doble, y esta es una cueva profética donde están esta cueva doble está una encima de otra o dentro de otra, con 4 cámaras adentro, y ahí tenemos a las 4 parejas de matriarcas y patriarcas que están enterrados en este lugar. Este lugar fue comprado por Abraham porque realmente el enemigo o los que estaban vendiéndosela podían habérsela quitado, aun cuando los hititas le habían ofrecido gratis, ¿no? Pero él la compra, aún sabiendo que el Señor le había dado la tierra como promesa, ¿no? Pero como estaba en promesa, él la compra. Él no usa con orgullo esa parte, sino que se humilla y le pide a Ed, ¿no?, que quería comprar ese terreno, y se lo compra a un precio totalmente inflado el precio de esta cueva, de este lugar. Pero finalmente vemos que Abraham llora, se entristece, ¿no?, por Sara. ¿Por qué? Porque vemos que Abraham, después de haber sacrificado a Isaac, pero no se llevó a cabo. Realmente él no había visto a Sara, ¿no? Porque se cree también que Sara, después de enterarse de que Abraham iba a sacrificar a Isaac, parece que también hay una tendencia que dice que murió de pena, ¿no? Pero en realidad la palabra nos enseña que el Señor ha puesto un día para nacer y otro día para volver a Él, si somos creyentes. Entonces vemos que esta vida de Sara, ¿no? Vemos aquí, está enterrada en esta cueva doble. Vemos que esto es en Hebrón, esto es Kiriat Arba, o Kiriat Arba en hebreo es ciudad de 4 gigantes, eso es lo que quiere decir. Y vamos ahora al capítulo 24, y vamos a empezar aquí la enseñanza. Y miren, esta enseñanza es preciosa, es profética, y vamos a ponerle como título una novia para Isaac, ¿no? Una novia para Isaac, no sé dónde está esta parte. Una novia para Isaac, y no lo tengo acá. Y vamos a leer. ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere leer? Yo lo voy a leer. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Yahvé había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de tu muslo, y juramentaré por Yahvé, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado respondió: quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra,
Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate de que no vuelvas a mi hijo allá. Y Yahvé, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá la mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos y los camellos de los camellos de su señor, y fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, la ciudad de Nacor, e hizo rodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora que salen las doncellas por agua, y dijo, oh Yahvé, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella, a quien yo le dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a sus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Hasta aquí, y dice el 19, y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar el agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Yahvé había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, y 2 brazaletes que pesaban 10, y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y él respondió, soy hija de Betuel, hija de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor, y añadió también, hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para reposar. Entonces él se inclinó y adoró a Yahvé. Y hasta aquí vamos a ver, y vemos esta historia preciosa que empieza acá, ¿no? Diciendo que Abraham era ya viejo y bien avanzado en años, dice la palabra en el capítulo 24:1. Y también nos habla que Yahvé había bendecido a Abraham en todo, ¿no? En todo lo había bendecido. Y vemos que el Señor, aquí vamos a ver en esta historia 4 tipologías. Vamos a ver 4 tipologías. Y quiero que lo anoten. En esta historia de Rebeca vamos a ver también 4 tipologías, como hemos estado viendo la semana pasada. Abraham representa a nuestro padre, a Yahvé, ¿no? Eliezer representa Eliezer el siervo, representa representa al Espíritu Santo, ¿no? Eliezer significa ayuda de Dios. Y la palabra nos muestra claramente que nuestro consolador, nuestro ayudador es el Espíritu Santo, ¿no? El Ruach HaKodesh. Isaac aquí va a representar a Yeshua, ¿no? Y Rebeca representa a la novia. Pero esta palabra es profética, porque esta historia hermosa de romance, de amor, de cómo Abraham, tipo el padre, le manda al criado a buscar una novia para su hijo, es la misma historia profética que está sucediendo todos los días en este tiempo, cuando Yeshua, cuando nuestro Padre
manda al Consolador, al Ruach HaKodesh, que nos convenza de pecado, de juicio y de justicia, y para poder venir a ser la novia del Señor. Por eso es que en esta tipología es profética y entramos nosotros. Entonces, nuevamente, Abraham representa al Padre, Eliezer al Ruach HaKodesh o Espíritu Santo, Isaac a Yeshua, y Rebeca es la novia. Esa novia, Rebeca, nos representa a todas nosotras, ¿no? Y vemos que el Señor en este tiempo está buscando a las dos novias. ¿Por qué dos novias, no? Porque tiene que ver con las dos casas de Israel. La novia que está en Judá, ¿no? Y la novia que está en Efraín. Entonces, estas dos novias están siendo buscadas hoy en día por nuestro Padre, y ha mandado a su Ruach HaKodesh para que de una o de otra manera nos haga entender. El hecho de que tú estés hoy conmigo estudiando esta palabra es porque el Señor te quiere dar a conocer tu identidad, quiere darte a conocer quién eres tú. Tú tienes que saber que no eres cualquier cosa, eres una novia que ha sido encontrada por el Ruach HaKodesh para que vengas a tu Señor. Esta historia es totalmente profética, ¿no? Vemos aquí también que a Isaac no lo volvimos a ver después de que su padre lo lleva a ser sacrificado, y solo volvió Abraham con sus siervos. Esto es profético también, porque hasta el día de hoy, o sea, Isaac dice que cuando vemos la historia no vemos a Isaac todavía, ¿no? Y esto es profético porque Isaac, que representa a Yeshua, fue crucificado y resucitó al tercer día, pero todavía no ha vuelto, ¿no? Pero volverá en su segunda venida por las dos novias, que son las 12 tribus de Israel, o las dos casas ya unidas y restauradas por él. De eso se trata, de que nosotros hemos vuelto las raíces. Y vemos acá, vamos a ver después que Isaac vuelve a aparecer cuando la novia es escogida por el Padre. Esto es profético y esto se va a volver a dar, y vemos cómo el Señor nos habla, ¿no? En esta historia es increíble. Las mismas ciudades, los mismos personajes, las horas, todo porque es profético. Y vemos aquí a Abraham mandando buscar una novia para su hijo a la tierra de Arán Parán, que es Mesopotamia, y esta tierra está entre el Tigris y el Éufrates, ¿no? Y el padre mandó buscar a la novia para Yeshua a las naciones o al desierto también. Vamos a hacer un paralelismo entre esta historia. Así como Abraham mandó buscar a la novia para su hijo a la tierra de Arán Parán, que es Mesopotamia y que está entre el río Tigris y el Éufrates, el Padre también ha mandado a buscarnos a nosotros, ¿no? Una novia, ha mandado buscar una novia para Yeshua a las naciones y al desierto. Por eso es que nos ha encontrado aquí en Perú, ¿no? Y también hay otras novias como Elcita, que está en Canadá, como María, que está en Canadá, como Susanita, que está en España, y Lita, que está, o Fabricio, que está en Estados Unidos, pero la búsqueda es en todo el globo, y la búsqueda es para aquella, la que es encontrada es aquella que realmente le responde, así como hemos leído la historia de Rebeca, como ella estaba junto al pozo, ¿no? Y las condiciones para encontrar la novia de Isaac son las mismas para la novia del Mesías o de Yeshua. Y hay una advertencia en el verso 3, dice: y te juramentaré por Yahvé, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Hay una advertencia: no tomes cualquier mujer, ¿no? No tomes con las cananeas. ¿Por qué? ¿Por qué las cananeas no? ¿Por qué le advierte que las cananeas no? Porque las cananeas, ¿se acuerdan cuando estudiamos la vida de Noé, ¿no? También Noé tenía un hijo, Can, ¿no? Y que él lo maldijo por haber visto su desnudez. Y esto era, las cananeas son los descendientes de Can, y tenían una maldición porque eran idólatras. Y el resultado de esta maldición era que serían sacados de la tierra para dárselos a la descendencia de Abraham. Entonces vemos también aquí este criado, no por gusto, aquí en el verso 2 dice un criado, el más viejo de la casa. ¿Cuántos saben que la palabra dice que Dios no tiene edad? ¿No es cierto? En las epístolas también lo vemos como el anciano de días,
En Apocalipsis también lo vemos como el anciano de días, y el Padre, el Hijo y el Rúa son uno, ¿no? Son inseparables, y vemos que este criado dice, no por gusto, dice el más viejo de la casa. Ese es tipo el Espíritu Santo, y hay un juramento como requisito para buscar a la novia. Número 1, no tomar mujer cananea o mujer pagana para Isaac. No todos los que dicen que aman al Señor, que son creyentes, son hijos de Dios. Tienes que nacer de nuevo, tienes que recibir al Señor en tu corazón. Y muchas veces nos vamos a encontrar con ese tipo de personas que te van a decir, yo soy creyente, yo siempre he creído en el Señor, yo soy una hija de Dios. Falso. Esta historia nos enseña una vez más que la humanidad es una humanidad caída, una humanidad sin Dios por causa del pecado de Adán. Pero Dios en su misericordia, Él es el que nos busca. Tú y yo hemos sido encontrados porque Él nos ha buscado primero y nosotros le hemos respondido. Entonces nadie puede decir, yo soy desde chiquita, amo al Señor. Falso. Tú tienes que tener un encuentro con el Señor, reconocer que tú has pecado, reconocer que tú necesitas arrepentirte, reconocer que Yeshua ha muerto en la cruz por ti y recibirlo como tu Señor para que puedas caminar como una hija de Dios. Antes de esto, somos como antes de haber sido salvos, éramos como los cananeos, ¿no? Y dice el Señor, no tomarás mujer cananea, pagana para Isaac. Tiene que ser, y miren lo increíble, y hay un requisito, ¿no? Tiene que ser pariente de la descendencia de Abraham. Entonces, esto es increíble. ¿Por qué? Porque si tú lo lees así nomás, no vas a entender como pariente, ¿no? Y vemos por qué el Señor da este requisito. Primeramente, la novia, aquí vemos que era esta novia, que es Rebeca, era hija de... dice que nació en el verso 15, dice Rebeca, que había nacido en Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. Miren, era la sobrina de Abraham, era la prima hermana de Isaac, ¿no? Y tenía que ser de esa manera, tenía que buscar esa novia dentro de este parentesco. Pero llevándolo a lo profético, hoy en día la novia tiene que ser de Israel, tiene que ser de las 12 tribus, tiene que ser parte de las 12 tribus. Entonces, cuando nosotros le hemos respondido al Señor, ahí viene nuestra identidad. ¿Por qué? Porque más adelante en la historia vemos que el reino se divide en dos, ¿no? Y esto es profético, se divide en dos, las 10 tribus perdidas, pero no han muerto, están perdidas, han sido diseminadas por el mundo, pero este es el tiempo profético donde Dios le ha placido mostrar nuestra identidad, recolectar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que somos nosotros, que estamos estudiando, y todavía hay muchas más que tienen que venir, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros ya, como leí el día sábado, hemos sido arrancados. Mirad de dónde fuiste, de la cantera que fuisteis arrancados, ¿no? Nosotros hemos sido arrancados proféticamente, nuestros antepasados han sido arrancados de la roca, de esa cantera, pero ahora el que arrancó está volviendo a ponernos en ese hueco para poder llenarlo. Entonces la novia tiene que ser de Israel, tiene que ser ciudadana de Israel, tiene que ser parte de las 12 tribus. Entonces esta búsqueda de la novia, cuando es encontrada, es que realmente se hace parte del pueblo. Al recibir como Yeshua nuestro Salvador, adquirimos la ciudadanía que no teníamos, adquirimos nuestra identidad, ¿no? Entonces el primer requisito es ser parte de la simiente, ser la familia de Jacob, ¿no? Para ser descendencia de Abraham. Y es profético porque aún hoy en día Isaac permanece con el padre preparando una casa para la novia, ¿ya? Mientras Eliezer sale a buscar a la novia. Aquí vemos la historia preciosa como Eliezer, que representa al Espíritu Santo, sale a buscar a la novia, ¿no? Pero todavía no se ve a Isaac.
todavía no se ve a Isaac, mientras él, ¿qué estaría haciendo Isaac? ¿Qué está haciendo hoy en día el Espíritu Santo? Está buscando a la novia en el mundo, ¿no? Pero todavía no ha venido Yeshua. ¿Qué estará haciendo Yeshua hoy en día? Él está preparando una casa para nosotros. Él prometió que Él prepararía una morada para nosotros, ¿no? Esa morada preciosa, esa casa. Igualmente, Isaac no está aquí todavía y no aparece porque estaba preparando algo, ¿no? Si me acompañan a Juan 14:2. 14:2, ¿quién no quiere leer? Carolina o Lilianita, 14:2. Juan 14:2. Los tengo. A ver, ya. Juan 2. Y después alguien busque Juan 16:7. ¿Ya? En la casa del Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo hubiera dicho, hoy voy pues a preparar lugar para vosotros. Miren esta promesa, esto tiene que ver con esto, ¿no? Yeshua permanece con el Padre hoy en día, preparando un lugar para nosotros, como dijo ahorita Caro, ¿no? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿no? ¿Quién puede leer Juan 16:7? Yo la leo, pastora. Ya. Juan 16:7, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré. Miren cómo el Señor antes de irse nos hace una promesa, ¿no? Así como no vemos a Isaac en esta historia todavía, así Yeshua tampoco no es visto todavía, pero no nos ha dejado huérfanos, ha mandado al Consolador, y el Consolador, que es el Ruach HaKodesh, o Eliezer, que es tipo el Ruach, es el que va a convencer a la novia, como hemos leído acá, va a convencer, ¿no? El padre busca a la novia a través del Ruach HaKodesh. La novia es lo más preciado para el Señor, ¿no? Y vamos a ver en 2 de Corintios 2:14. ¿Quién lo puede leer? ¿Era Juan 2:14? No, 2 de Corintios 2:14. Y hay una advertencia, igual como le dijo que no vaya, la advertencia era que no busque una mujer cananea, ¿no? Y aquí vemos por qué, de dónde saca esto, qué dice el Nuevo Testamento en 2 de Corintios 2:14. ¿Alguien la puede leer? Sí. Ya. 2 de Corintios 2:14. Sí. Léelo, Lilianita. Ya. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo. No, 2 de Corintios Jesús. 2:14, o primera estás leyendo. 2 de Corintios Es la 2 de Corintios. 2:14. 2:14. Mas a Dios gracias, No. el cual nos lleva siempre. No, es primera de Corintios 2:14, me he equivocado acá. Ya. Habla de que no te unas a yugo desigual con los no creyentes. 2 de Corintios 2:14. Dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a mí. No, entonces estoy Es mal. en 1 de Corintios 2:14, espérate. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No, me he equivocado. No os unáis a yugo desigual. A ver, si alguien lo tiene. Es la misma, pastora. ¿Sí? Sí. Segunda de Corintios 6:14, perdonen. Dice Segunda de Corintios 6:14, yo les voy a leer para que ya no perder tiempo.
de cuando el padre le dice que no se una, que no busque las mujeres cananeas, esa es la advertencia. Esta misma advertencia es para nosotros también cuando dice en 2 Corintios 6:14, no os unáis a yugo desigual. Esto quiere decir con los no creyentes, ¿no? No os unáis a yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice la palabra que no nos debemos unir a yugo desigual? Esto abarca también en los matrimonios, ¿no? Una persona que se casa con un incrédulo, no va a prosperar ese matrimonio. Vas a tener luchas, vas a tener problemas, ¿no? Pero en el caso de que nosotros hemos llegado al Señor primero al Señor y nuestro esposo no camina o no corre o no quiere, ya, ahí no entra esta palabra. La palabra es para que cuando tú busques o tú encuentres un esposo o un esposo o un hombre encuentre una esposa, el requisito es que sea creyente, que no sea incrédulo, aquí dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esto es fuerte. Ahora yo les voy a decir, miren, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, alguien que no es creyente, y agrega, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? O sea, tú no te puedes unir cuando estás por casarte, no te puedes casar con un hombre incrédulo porque es injusto. Y miren, ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Tú eres luz y él es tinieblas. Él pertenece o ella pertenece al mundo de las tinieblas. Entonces, por eso hay una advertencia. Y el padre de esta manera empieza a preservar a la novia para no casarnos con incrédulos. ¿Por qué? Porque cuando alguien se casa es un espíritu con esa persona. Y cuando se casan con un no creyente, el yugo es desigual. Ahora, esto no aplica, por ejemplo, en las personas que han venido ya casadas al Señor, ¿no? Han venido casadas al Señor y la palabra dice que la esposa santifica al esposo, ¿no? O sea, eso dice la palabra. Hay ciertos... cuando tú llegas al Señor casada, no aplica esto. Pero es cuando tú estás antes de casarte, tú no te puedes casar con una persona no creyente. Esto también se aplica a los negocios. No hagas negocios con los incrédulos, porque te van a engañar. Tú ya eres luz, tú ya no eres tinieblas. Te van a engañar, van a querer hacer cosas que solamente hacen ellos, lo cual tú no estás llamado a hacer, ¿no? Por eso el Señor le dice aquí a su criado, Abraham le dice a su criado, busca novia dentro del pueblo. La novia tiene que salir de su tierra y de su parentela, como dice el verso 4 y 5. Nosotros debemos salir de todo estorbo para venir al encuentro de nuestro amado, para estar con él, ¿no? Entonces vemos aquí, esto es precioso, vamos a seguir leyendo. Entonces vemos aquí, vamos a leer, dice que Abraham le dice, pues no, en el verso 6, le dijo, guárdate de no volver, así, dice, el criado en el 5 le dice, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Y aquí entran los creyentes que no quieren venir al Señor, que te dicen, no, mejor lo pienso, yo no creo. Todas esas cosas, ¿no? Se pueden suceder cuando vamos a compartir algo. Todas esas cosas pueden suceder cuando el Ruach HaKodesh viene sobre una vida y esa vida no quiere, ¿no? Entonces miren cómo es de drástico. Por eso es que esto es como para temblar delante del Señor y darle gracias en esta mañana porque le hemos respondido, porque no le hemos dado excusas, porque miren qué fuerte, dice, el criado le respondió en el verso 5, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Y le pregunta, ¿volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo tajantemente, guárdate, no vuelvas a mi hijo allá. O sea, miren, hay varios casos, y aquí vemos la misericordia del Señor, ¿no? Unas veces el Señor, lo he visto en mi madre, ¿ya? El Señor ha insistido muchas veces con ella, pero también está la soberanía del Señor, que no insiste y simplemente
se quedan sin la salvación, ¿no? Porque acá claramente dice que el Señor le dice, guárdate de no volver a mi hijo allá. Ya ve Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá a la mujer para mi hijo, ¿no? La promesa que el Señor hace acá es traer a la novia, ¿no? Y sella con un juramento, dice, y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá, mi hijo. Miren, la promesa de traer a la novia tiene un sello, tiene un juramento de poner la mano debajo del muslo, cerca de los órganos reproductores, que era una costumbre muy común en Medio Oriente, ¿no? Entonces vemos que el criado, en el verso 9, entonces el criado dice, puso su mano debajo del muslo, así se juramentaba, así se hacía una promesa, ¿no? Bajo el muslo de Abraham, de su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, puesto en camino, y llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, ¿no? Entonces vemos que los regalos también son proféticos para la casa de Israel. Cuando el Señor viene, cuando el Señor viene a nuestra vida, también nos da dones, nos da regalos. Son los 9 dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, esos regalos que Él trae. Entonces vemos que Rebeca representa a la novia de Israel, ¿ya? Y Raquel representa a la novia de Jacob o a la casa de Judá. Entonces, estas dos casas tienen que unirse al final de los tiempos. Vamos a ver los regalos que son proféticos. Rebeca, la casa de Israel, ¿por qué? Porque está hablando, ¿por qué sabemos que Rebeca es de la casa de Israel? Porque está hablando de las 10 tribus del norte y manda, no es por gusto que dice 10 camellos. Los 10 camellos también representan a las 10 tribus del norte, ¿no? O a la casa de Israel. Y busca a la novia en Mesopotamia. La novia de Isaac hoy en día proféticamente está en Babilonia, en confusión, pero es de la familia de Abraham. Nosotros, antes de venir al Señor, estábamos en confusión, estábamos en ese sistema babilónico de confusión con toda una serie de religiones, pero éramos de la familia de Abraham, pero no sabíamos nuestra identidad. Rebeca, aquí en esta historia, ella es de la familia de Abraham, ¿no? Ella es de la simiente de Abraham y le trae toda clase de regalos. Miren qué precioso. El Señor nos trata como una novia. En lo natural, el novio siempre le hace regalos hermosos a las novias, ¿no? De acuerdo a su posición económica. Pero cuánto nos ama este novio, que es el más rico, que dice que él es el dueño del oro, la plata y el mundo y su plenitud. Trae toda clase de regalos. Entonces pensemos en esta mañana cuántos regalos nos ha dado el Señor, la misericordia, o cuántos dones te ha dado. Por ejemplo, mira Martita cómo está en la danza, mira Caro cómo puede usar las redes, mira a Elcita como tan pequeña en la fe, pero está enseñando a los niños, María también, ¿no? Esos son regalos. No han tenido que estudiar en una escuela, estamos en la escuela del Ruach HaKodesh, que Él es el que te va a hacer que tú puedas dar una clase, que tú puedas danzar, ¿no? Esos son los requisitos para la novia verdadera, ¿no? Y vamos a ver qué características tenía que tener la novia, ¿no? Ella tenía que ser llena de amor y de servicio. Escucha, preciosa iglesia. Nuestra característica debe ser que tenemos que tener el corazón lleno de amor y de servicio. Amor para servir al prójimo. Amor para pasar por alto muchas veces cuando no quieren recibir las cosas del Señor. Cuando el Señor nos manda a hablarle a alguien y no quiere, tampoco nos vamos a deprimir, nos vamos a molestar o nos vamos a traumar y decir, no, yo no sirvo para esto. No. Tú tienes que saber que hay 2 tipos de personas, los que van a recibir y los que no van a recibir. Los que no reciben, amén, y los que reciben, doble amén.
¿ya? Esto se trata del corazón. Entonces ella, miren qué precioso aquí. Vamos a ver aquí en el PPT. Aquí vamos a ver los regalos para Rebeca. Miren estos regalos para Rebeca. Y uno de los regalos que el Señor le da, él se encuentra, vamos a ver en el verso, miren en el 10, en el 11, ¿no? En el 11 me quedé. E hizo arrodillar, dice, los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, a la hora en que salen las doncellas por agua. Esto es lindo, ¿por qué? Porque en los pozos son lugares de encuentros con el novio. Los pozos nos hablan de lugares de noviazgo. Los pozos son imágenes proféticas, como vemos en el PPT, de grandes romances, de salvación, de redención, de santidad, de justicia y de santificación y de gracia. Y vamos a ver los pozos, donde miren acá Rebeca, esa era una de las cosas que el Señor le había dicho, ¿no? Si da de beber, si es amorosa, si es diligente, si es trabajadora, pero los pozos son imágenes proféticas y vamos a ver quiénes realmente se han enamorado en un pozo o quienes han sido salvas en los pozos. Vamos a ver, acá tengo un ejemplo, acá no lo tengo. Por ejemplo, aquí vemos a Rebeca, ¿no? A Rebeca que está en el pozo. Ahí va a comenzar un romance, un pololeo entre el Ruach HaKodesh que la está mirando. También tenemos a la otra novia, ¿no? A la novia que hemos dicho ahorita, Raquel y Rebeca. Y también en el Nuevo Testamento vemos a la mujer samaritana. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Donde se encontró con el Señor en un pozo. Y ahí empieza una conversación. Esa mujer samaritana también nos representa a nosotros. Y dice en el verso 11, e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, en que salen las doncellas por agua. Miren, que salen a traer agua, ¿no es cierto? Y es así donde ahí viene ese encuentro, ¿no? Ese encuentro con Eliezer, y dijo: oh Yahvé, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener un buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Todo es en base a oración. Miren el Ruach HaKodesh o el siervo aquí orando, ¿no? Y he aquí yo estoy junto a la fuente, le dice, ¿no? He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. O sea, habían varias jóvenes que venían a hacer lo mismo, a sacar, pero a una sola escogió, ¿no? Sea pues que la doncella, quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Miren toda esta oración con pruebas, si es que ella baja su cántaro, si me da de beber, si también da de beber a los camellos, ¿no? Entonces la característica de la novia tenía que ser, esas eran las características para ser escogida, llena de amor y de servicio. Dar de beber a los camellos no es fácil. Los camellos son conocidos como los barcos del desierto, que lo vamos a ver ahora, ¿no? La novia debe ser de un corazón esforzado, de servir, de distribuir agua al sediento para que sea salvo. Así no es por gusto que los camellos, ¿a quiénes representan estos camellos? Vamos a ver. Quiero volver atrás, espérense un ratito, voy a volver al PPT para que lo vean. Ya, los camellos, aquí vemos a los camellos son conocidos como el barco del desierto. Su cuerpo está diseñado para resistir todos los avatares del desierto con facilidad. El camello puede sobrevivir con poca agua y comida y puede viajar 40.234 kilómetros diarios. Un camello adulto, como vemos aquí, puede cargar hasta 680 kilos. Un camello bebe de 30 a 40 galones de agua
Por 10 camellos, ¿cuántos galones de agua son? 300 a 400 galones. Eso es lo que estaba haciendo esta novia preciosa. Rebeca estaba haciendo eso y dice la palabra que la novia debe ser de un corazón esforzado. Tú eres la novia, tú tienes que tener un corazón esforzado. A mí me da ternura cuando nuestra Liliana ha llegado a la iglesia a servir, ¿no? Hace la comida, se ve, se preocupa. Esa es la novia que el Señor busca. Una novia esforzada en servir. Y miren lo que dice. ¿Por qué es esforzada? Porque ella le tenía que dar de tomar agua a estos 10 camellos, ¿no? 10 camellos que representan las 10 tribus de Israel, que nos representan a nosotros, y los camellos beben de 300 a 400 galones. ¿Cuánto esfuerzo de esta novia para sacar agua del pozo y dar de tomar a estos camellos? Así debemos ser nosotros para distribuir el agua a todo sediento para que sea salvo. El agua representa la palabra de Dios. El agua es lo que tú tienes y yo tengo que sacar de mi pozo, de mi corazón, para dar de beber. Ahora, por ejemplo, yo he estado estudiando esta palabra para darles de beber a ustedes, ¿no? Pero no solamente se trata de enseñar, se trata también dar de beber al sediento cuando te encuentras con alguien que no conoce al Señor y le hables del Señor. Tú tienes que ser esa novia esforzada que sirve el agua a todo sediento para que sea salvo. Porque la palabra dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Lo óptimo es ser una sierva y ser una novia. La novia es una novia guerrera. La novia es una novia que sabe servir al Señor, ¿no? Sabe servir al Señor. Y hora de la tarde, dice que a la hora de la tarde, y esto es hermoso, es profético, porque a la hora de la tarde es la hora de la recolección de las ovejas. Apúntalo ahí en tu Biblia. A esta hora se recolectaban las ovejas, a esta hora se recolectaba la novia, a esta hora sigue el Señor recolectando a su novia. A esa misma hora, como vemos, fue encontrada, ahorita estamos viendo a Rebeca, pero también les hago mención de Raquel, ¿no? A esa misma hora fue encontrada Raquel y Rebeca, la mujer samaritana, que representa la tribu del norte. Todas las doncellas salían con su cántaro y para sacar agua, ¿no? Entonces vemos que Rebeca es la conexión que se establece con la casa del Padre, de la casa de Betuel, dice, ¿no? Hermosa, virgen. Ella escuchó el llamado e inmediatamente bajó su cántaro y le dio de beber a los camellos. Entonces ahora vamos a ver, le dio de beber los camellos y dice, inmediatamente fue en el verso 15, y aconteció que antes que acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y dice, ¿cómo era ella, no? En el verso 16 dice, la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, ¿no? La cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado, tipo el Espíritu Santo, corrió hacia ella y dijo, miren qué precioso, esta palabra corrió a ella, esto nos tiene que hacer saber a nosotros que no es con nuestras fuerzas, no es con nuestra humanidad que podemos llegar al Padre. Dice que nadie viene al Padre si el Hijo no lo trae, y nadie va al Hijo si el Padre no le dice al Espíritu Santo que vaya y te busque. Entonces vemos aquí esta historia en Génesis, como el criado corre. Así el Ruach HaKodesh ha corrido a interceptar nuestros pasos y a darnos las buenas nuevas para convencernos de pecado, de juicio, ¿no? Que nosotros necesitábamos. Entonces dice que él corrió, ¿no? En el verso dice, entonces el criado del 17, entonces él corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. ¿Qué agua le podemos dar al Señor? Nuestra agua sucia. Pero ahí viene un intercambio. Tú le das tu agua, tú le das tu corazón, tú le das todo lo que hay en ti, o tú le das todos tus pecados, y el Señor empieza a darte esa agua que es limpiadora, que es purificadora, que es la que te va a restaurar de todo. Ella respondió, bebe, Señor mío, y se dio a prisa a bajar de su cántaro
sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle a beber, también para sus camellos sacaré agua para que acaben de beber. Los camellos que vemos en la figura son proféticos de las 10 tribus de Israel. Ellos necesitan beber agua. Ellos necesitan, te necesitan a ti y a mí que les hablemos del Señor, ¿no? Y dice que ella en el 20 vació deprisa su cántaro a pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos los camellos. Y dice que el Ruach o el Eliezer estaba maravillado, ¿no?, de ella, y calladito para saber si era o no. Todavía faltaban varias cosas que le den la certeza de que ella era, ¿no? Dice, estaba callado para saber si Yahvé había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro. Y aquí vamos a ver los regalos. Los regalos. Espérense un ratito que está atrás. Vamos a ver los regalos para Rebeca. Miren, los regalos para Rebeca. Miren, lo primero que le da es el anillo de compromiso. 2 brazaletes, el anillo de oro, todo eso le da. Los regalos por partes. Vamos a ver primeramente, ¿no? Los pendientes de oro que le da era de peso de medio ciclo. ¿Y qué dice la palabra en Éxodo 30:13? Que era el precio por la expiación del pecado. Era una ofrenda por la redención. Significa pasar de muerte a vida. Cuando ella recibe los pendientes de oro, cuando ella recibe, los pendientes de oro, está hablando de que venimos al Señor. ¿Y qué es lo que representa estos aretes de oro, estos pendientes de oro? Que tú vas a oír la voz del Señor, ¿no? Que tú vas a oír la voz del Señor porque has sido redimida del pecado y has pasado de muerte a vida. Solamente cuando tú pasas de muerte a vida es que puedes escuchar la voz del Señor. Entonces vemos que, ¿qué significa? ¿Qué es lo segundo? Dice, un par que pesaba medio ciclo, y le dio 2 brazaletes que pesaban 10, le dio también estos 2 brazaletes. Estos 2 brazaletes, ¿qué representan? Estos 2 brazaletes representan a los 2 pueblos, a la casa de Judá y a la casa de Israel, ¿no? Y vemos que estos brazaletes de medio ciclo de plata habla para las 2 casas. Esto representa el pago de la expiación que Yeshua hizo en la cruz por la novia redimida, por las 12 tribus de Israel. Eso es lo que el Señor nos habla con estos regalos, y vemos que estos regalos, ahora vamos a ver el anillo de compromiso, este anillo de compromiso representa el Shabbat, ¿no? Y ahí pueden ver la figura, representa el Shabbat. ¿Por qué? Porque el Shabbat es la señal entre Dios y nosotros. El Shabbat es como el arras del Ruach HaKodesh que nos da, ¿no? Todas las novias, los 2 brazaletes de oro representan las 2 casas de Israel. Los 10 shekels representan a las 10 tribus escondidas por un tiempo, pero que hoy en día están retornando a la tierra, a la Torá y a Yeshua, el Mesías, ¿no? Y vemos que el anillo representa el Shabbat. ¿Te has dado cuenta que tú tienes el anillo? El anillo lo tenemos porque celebramos el Shabbat, porque sabemos que el Shabbat es la señal de que somos la novia, es la señal de que hemos sido encontradas por este novio precioso y hemos venido a aprender en Shabbat, a aprender la Torá, ¿no? El Shabbat es nuestro anillo de compromiso. El Shabbat es nuestro anillo de compromiso. Entonces, eso es de lo que se trata esta palabra preciosa, estos 2 brazaletes de oro. Y vemos que en el 23 le dice, y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre el lugar donde posemos? Miren, y ahí empieza esta conversación. Así como este criado le regaló los pendientes, los brazaletes, el anillo, todo esto nos ha sido dado a nosotros.
nosotros estamos en uno de esos brazaletes de oro que representa la casa de Israel. Los 10 shekels representan las 10 tribus. Ahí estamos nosotras, que estábamos escondidas por un tiempo, no habíamos muerto, pero que estamos retornando. Y así como el Padre le dio la promesa de una descendencia y de la tierra, nosotros también sabemos que esta promesa es para nosotros, que vamos a tener la tierra futuro, donde vamos a pasar el milenio. Tenemos la Torah y a Yeshua en este tiempo, que es lo que nos ha regalado el Señor. Y vemos esta preciosa enseñanza. Nos vamos a quedar aquí. Un poquito nomás voy a avanzar, ¿no? En el verso 23 le dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas. Y le dice: ¿hay en casa de tu padre el lugar donde posemos? Y el Señor te pregunta: ¿hay en tu corazón un lugar para que yo pose? Eso no nos dice el Señor cuando nos viene a buscar. Y ella respondió: soy hija de Betuel, hija de Milca, la cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió también: hay en nuestra casa paja, forraje y lugar para posar. Qué preciosa historia, donde el Señor realmente ha venido a posar en nuestro corazón. En esta casa dice que había paja, forraje y lugar para posar. Y el Señor, cuando ha venido a nuestra vida, ha venido sobre nuestro heno, paja y hojarasca, que tiene que ser limpiado para que nosotros podamos realmente albergar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, ¿no? El hombre entonces dice que y añadió en el 25: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Entonces, ¿qué hizo el Eliezer, que era el de Damasco? Dice: el hombre entonces se inclinó y adoró a Yahvé. Miren qué hermoso, esto es profético. Cada vez que el Ruach HaKodesh encuentra una novia que le dice sí, adora, se arrodilla, adora al Padre. Eso es lo que pasa cada vez que hay alguien que viene a los pies del Señor. Hay alguien que viene a los pies del Señor y el Señor entonces dice también la palabra que hay fiesta en los cielos por una persona que viene a los pies del Señor. Viene a los pies del Señor, entonces esto es lo que se trata, ¿no? Y dice aquí, él adora, ¿no? ¿Me ven? Ya, ahora sí les puedo decir. Estoy en el verso, después de inclinarse y adorar al Señor, en el verso 26, y dijo, miren cómo dice este siervo, ¿no? Bendito sea Yahvé, Dios de mi amado Abraham, de mi amo Abraham, que no apartó de mí, de mi amo, su misericordia y su verdad, guiándome Yahvé en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Este día vamos a bendecir a nuestro Dios, porque ¿qué le había prometido a Abraham? El Padre le había prometido una descendencia innumerable, como la arena, como el polvo y como las estrellas. Y el Ruach HaKodesh, personificado aquí por Eliezer, personificando aquí al Ruach HaKodesh o al Espíritu Santo, dice, bendito sea Yahvé, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia. La misericordia del Señor es nueva cada mañana para con la descendencia de Abraham, que nos va encontrando. Y dice, y su misericordia y su verdad, guiándome Yahvé en el camino a casa de los hermanos de mi amo. El Padre es quien ha guiado al Ruach HaKodesh a que nos encuentre. Y la doncella corrió e hizo saber a la casa de su madre estas cosas. Tú como doncella, como novia, cuando has recibido al Señor, ¿no tienes ese vivo deseo de correr y hablarle a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, a tus hermanos, a tus amigos? Lo mismo, esta historia es profética, esta historia es nuestra historia. Y dice acá, Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió y fue hacia el hombre a la fuente, y cuando vio el pendiente, los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Miren qué precioso acá en el verso 30 dice, y cuando vio los pendientes, cuando vio los brazaletes, cuando tu familia, tus hermanos, tus amigos vean tus pendientes, ven que ya tú
tú tienes un adorno en tus oídos para que tú escuches la voz del Señor. Cuando vean esos brazaletes que son los dones, los regalos del Señor, cuando vean ese anillo y cuando vean que ese anillo representa el Shabbat y te ven celebrando el Shabbat, ellos también van a tener curiosidad. Por eso es que no dejes que nadie te quite de tu Shabbat. No dejes que esas voces del enemigo te saquen del Shabbat. Y dice, y cuando el hermano vio, dice que fue y le dijo, ven, bendito de Yahvé, ¿por qué estás afuera? Tu familia va a decir, ven, bendito de Yahvé, ven, Ruach HaKodesh, a mí, ¿por qué te quedas afuera? Yo también necesito que tú vengas a mi corazón. He preparado la casa, el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a la casa de Labán, desató los camellos y le dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres con los que venían. Y le pusieron delante de comer para que... Mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje, y él le dijo, habla. Hasta aquí nos vamos a quedar. La próxima semana vamos a ver la segunda parte. Vemos toda esta historia que se va colocando en esta parte, y la próxima semana vamos a ver el discurso del criado de Abraham. Vamos a ver eso. Así que, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere saber algo? No les escucho. Quiero continuar con la segunda parte, pastora. Ya.